Tiene la palabra para referirse al tema de la convocatoria el diputado Óscar Groba. Gracias, señor presidente. Adherimos los saludos a la familia de nuestro compañero Pepe Delía. También contamos con la presencia de veteranos dirigentes sindicales que vinieron a acompañar, veteranos y queridos, compañeros dirigentes sindicales que vinieron a acompañar este homenaje. Juan Raúl Ferreira, un hombre que ha escrito vivencias, que ha compartido con Delía y con su padre, que le agradecemos la presencia. Señor presidente, también Ariela Peralta, que no la veo por aquí, pero debe estar. Ariela, te veía más o menos. Instituto de Derechos Humanos, que agradecemos muchísimo porque tiene mucho que ver lo que vamos a decir, que siempre es poco y es muy difícil resumir en este hombre lo que vamos a decir. Seguramente en el corazón de todos los que estamos acá quedarán muchas cosas de lo que por lo menos yo quisiera decir, pero bueno, la idea es entonces comentarles que hace muy pocos días, el 21 de junio, se recordaron los 100 años del nacimiento de Pepe Delía en el Paraninfo de la Universidad, y hoy lo recuerda la Cámara de Representantes. Señor presidente, tenemos que hablar algo de la biografía de Pepe, su padre Germán Delía, su madre Elisa Correa. Se casó con Delma Bauzá en 1941, tuvo 2 hijas, nietos y bisnietos. Y Pepe fue empleado en el ramo de comercio. De muy joven participó en la actividad sindical, así como movimientos de apoyo a la Segunda Revolución Española durante la Guerra Civil Española y de combate a los movimientos nazifascistas. Integró la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y la Industria, FUESI, y como tal participó en el año 1942 en la creación de la Unión General de Trabajadores, UGT, de la que fue electo prosecretario general. En 1945 participó en la fundación de la Federación Sindical Mundial como delegado uruguayo. Asimismo, en el plano político militó desde su juventud en el Partido Socialista, de cuya rama juvenil fue cofundador. En el periodo comprendido entre 1964 y 1966 fue protagonista fundamental de la última fase de la unificación del movimiento sindical uruguayo, que finalizó con la creación de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, de la que Delía fue presidente. Durante la dictadura militar, todos sabemos que fue proscrito, perseguido, si bien no llegó a estar encarcelado. En ese tiempo contribuyó a la formación del Plenario Intersindical de Trabajadores del PIT, que se conforma en 1983. Ese mismo año, en las primeras elecciones, tras el régimen militar, Delía, que fue cofundador del Frente Amplio y miembro del Subplenario Nacional durante largos años, fue candidato a vicepresidente de la República por dicha fuerza política en noviembre de 1984, acompañando a Juan José Crotogini, en fórmula alternativa presentada por el Frente Amplio debido a la proscripción de su máxima figura, General Liber Seregni. En 1993, señor presidente, renunció a la secretaría del PIT-CNT, siendo designado su presidente honorario. Entre 2000 y 2003 integró la Comisión para la Paz, creada para investigar el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en representación de la Central Sindical. En febrero de 2005, señor presidente, la Universidad de la República lo nombró doctor honoris causa por su notable contribución a la cultura y el bienestar del pueblo uruguayo. Señor presidente, fue el primer no universitario en recibir este galardón por parte de dicha casa de estudios, en un homenaje por su trayectoria que lo convirtió en símbolo y referente indiscutible del movimiento obrero uruguayo.
un hombre único, un sindicalista único, como es única la unidad de movimiento sindical uruguayo que despierta la admiración en todo el mundo justamente por sus características de unidad. A Pepe no le gustaban los homenajes, los reconocimientos. Hace unos años recordábamos que cuando algunos periodistas lo consultaron para hacer un libro, Pepe dijo: un libro sobre mí. No, muchachos, no, se lo agradezco. Yo no soy tan importante. Digan solamente que siempre fui feliz, que tengo una familia maravillosa y que no estoy arrepentido de nada. No le gustaban los homenajes, no le gustaban los reconocimientos. Él decía que las figuras están muy por debajo de los intereses del pueblo y de la lucha colectiva. Señor presidente, hablar de Pepe Elía, de la democracia, de la libertad y de la unidad del pueblo y la unidad del movimiento sindical uruguayo es un tema único, va unido directamente. Todo esto va unido en la figura de un ciudadano ejemplar como Pepe Elía. Dentro de las muchas cosas que hemos estado recorriendo en estos días de él, muchísimas cosas, destacamos algunas. Un reportaje por allí de los tantos que le hicieron. Le preguntaban cuándo había comenzado la militancia y él hablaba de una época en la cual en el Uruguay y en el movimiento obrero existían muchas divisiones. Decía, los anarquistas que mantenían cierta influencia en algunos sindicatos y continuaban siendo partidarios de la acción directa. Tenían una gran desconfianza. Los trabajadores, los sindicatos en aquel momento, los sindicalistas, en la creación de instancias formales de diálogo dentro del ámbito del Estado o con las patronales burguesas. Además, al igual que otros sindicalistas, no eran partidarios de una central que incluyera a los comunistas, decía Pepe. Pepe sigue contando que participó en todos los intentos de unificación. Por ejemplo, en la creación de la Unión General de Trabajadores en 1942, donde ocupó el cargo de prosecretario durante un año hasta que, cuenta Pepe, me alejé junto con otro compañero por discrepancia con los dirigentes comunistas que eran mayoría y que supusieron a una huelga que llevaron adelante los obreros de la carne. Pepe dice: hoy considero que debimos quedarnos para dar la discusión dentro, pero era una época de lucha ideológica muy dura. Le preguntan en esa historia, en ese recorrido de los esfuerzos de unidad del movimiento sindical uruguayo, cómo comenzó a revertirse esa situación que contaba. Y él explicaba que porque exceptuando a la Confederación Sindical Uruguaya, la CSU, creada en 1952 a instancia de Estados Unidos y con una finalidad pro-patronal y anticomunista, el resto de las corrientes sindicales luchaban contra el capitalismo, cada una creyendo que su concepción era mejor para ese combate. Y a fines de los años 50, incluso gremios importantes que pertenecieron a la CSU adoptaron posturas clasistas. Y además por esa época también comenzaron a instrumentarse medidas de movilizaciones conjuntas, cuenta Pepe, entre obreros y estudiantes, por la ley orgánica para la universidad y por una serie de reivindicaciones sindicales. Durante esas luchas nació la consigna que tuvo un enorme significado para el movimiento popular: obreros y estudiantes, unidos y adelante. Pero, sin embargo, cuando en el 61 se produce el intento de crear la Central de Trabajadores de Uruguay, CTU, de la cual fue electo presidente, muchos gremios no adhirieron. Es en 1966, señor presidente, cuando se concreta el sueño de la casi totalidad de los sindicalistas de nuestro país, la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT. Dice Pepe, por fin teníamos una misma central, aunque se denominaba Convención Nacional de Trabajadores, justamente lo que permitía bajo la Convención Nacional de Trabajadores estar todos los trabajadores uruguayos de las distintas corrientes. Si hubiera sido una central, hubiera sido más complicado. Pero esta era una convención y este fue un motivo, un ingrediente de posibilidades de unidad de la clase obrera uruguaya. Le recuerda al periodista que, sin embargo, el primer congreso realizado en mayo de 1969 se llevó a cabo dentro de un marco de enfrentamiento y grandes polémicas, al igual que el segundo congreso del 71, polémicas
a las que tampoco estuvo ajeno al movimiento sindical. Y Pepe responde, porque unidad no significa pensamiento único. Había posturas mayoritarias y minoritarias, entre ellas también algunas diferencias, pero ya nadie dudaba en la necesidad de estar juntos, de estar unidos para enfrentar a nuestro mayor enemigo, el capitalismo, decía Pepe. Y aliados a la clase obrera continuaron luchando los estudiantes, ya no solo de la FEU, sino también de secundaria y de UTU. Le pregunta el periodista, a pesar de ser presidente de la central e integrar la mayoría, ¿continuó oficiando de mediador? Y esto que estamos relatando, señor presidente, es un hilo conductor que acompaña a Pepe desde su inclusión liberal hasta sus últimos días, desde su inclusión laboral hasta sus últimos días. Dice, claro que sí, en cuanto a que continuaba oficiando de mediador. Claro que sí. Recuerdo que algunos compañeros comunistas chocaban mucho con los compañeros anarquistas y entre ellos, por supuesto, con León Duarte. Entonces yo me reunía con Gerardo Cuesta, al principio en una metalúrgica de la calle Cerro Largo, donde él trabajaba, luego lo hacía con Duarte, a veces en el café que estaba en la calle Habana y 8 de octubre, cerca del sindicato de Funza. Después, otra vez, volví a reunirme con Cuesta y otros camaradas para recién más tarde discutir entre todos temas de suma importancia para el movimiento obrero, pero ya con puentes tendidos para que, a pesar de las distintas concesiones, existiera un espíritu de buscar entendimiento. Señor presidente, nosotros queremos que se preste especial atención en este recorrido de Pepe respecto a cómo manejó, cómo fue un actor principal en la unidad del movimiento sindical uruguayo. El 12 de mayo, pasando al tema del PIT, de la cual él también formó parte y creó su unidad en un proceso totalmente diferente al anterior que veníamos relatando. El 12 de mayo de 1981, el Consejo de Estado de la dictadura aprobó la ley de asociaciones profesionales, que solo autorizó la organización de trabajadores por empresa y no por rama de actividad. En el 81, en el 82 y en el 83, Pepe Delía participó del sinuoso proceso de reorganización legal, entre comillas, del movimiento sindical. Promovió, señor presidente, la organización legal, pero ayudaba a mantener la estructura y la organización clandestina. Desde el local de ASU, todos lo recordarán, y de la Huita, en la zona del barrio Cordón. En 1983, finalmente, nace el Plenario Intersindical de Trabajadores, el PIT. Pepe Delía estuvo presente en el 1 de mayo de 1983 y todos recordamos cómo lo ovacionó aquella multitud que asistió a la convocatoria del PIT. Ni hablar de su participación, y hacemos un pequeño paréntesis, del gigantesco acto multipartidario realizado en el Obelisco el 27 de noviembre de 1983, donde Alberto Candó leyó la proclama por un Uruguay democrático sin exclusiones. Pero volviendo al tema de su vida, que fue el movimiento sindical y la unidad del movimiento sindical, participa como orador de otro gran acto del movimiento sindical en 1984, donde empieza a surgir públicamente ya no solo el PIT, sino el PIT y la CNT en un solo movimiento sindical. Señor presidente, nosotros recordamos y tenemos esa foto allí histórica, emblemática, donde en el centro nuevamente está Pepe Delía. Hablamos de las distintas formas de organización que se adoptó buscando la unidad hasta que se confluyó en la CNT. Vino el golpe de Estado, surge el PIT, de quien recién estuvimos diciendo algunas cosas. Y esa reunión, allí está la CNT en el exilio y el PIT en el Uruguay. Y Pepe Delía convocó esa reunión clandestina. No se pudo hacer en Uruguay, hubo que ir a Buenos Aires, y allí estuvimos 4 días, señor presidente, 4 días discutiendo y conversando, porque quienes veníamos del PIT no conocíamos a los dirigentes originales de la CNT, los dirigentes de la CNT no nos conocían a nosotros, habían dudas de las características de clase de algunos de nosotros, porque habíamos aprovechado la ley de asociaciones profesionales de la dictadura para poder organizarnos, y ahí nos dimos. Ahí Pepe promueve esa reunión
entre la CNT en el exilio y el PIT. En los días del 2 a 6 de octubre de 1984, y estoy leyendo las actas, parte de las actas de esa reunión que Pepe fue fundamental. En los días del 2 al 6 de octubre del 84 se reúne en Buenos Aires, en su 7º encuentro, el coordinador de las actividades de la CNT en el exterior, conjuntamente con el secretariado del PIT y el compañero presidente de la CNT, reafirmado en su 2º congreso, José Pepe Delía. Y en un clima de profunda emoción y fraternidad, plenamente compenetrado del sentido histórico de ese acontecimiento, ambos organismos, la CNT y el PIT, realizaron reflexiones abarcando los 11 años de resistencia y lucha antidictatorial, la situación actual y las tareas futuras, en un clima de franca deliberación y expresión de todos los puntos de vista y opiniones. El encuentro consideró muchísimos temas, que por razones de tiempo no lo vamos a manejar. Pero, señor presidente, si hemos seguido el hilo de la que fue la vida de Pepe, vinculada al movimiento sindical uruguayo, a la democracia y a la libertad, y su participación además de la huelga general y su capacidad de organización, que ayer, haciendo el reconocimiento de los 43 años de la huelga general, hacíamos, este hombre, Pepe, jugó un papel fundamental en esa unidad y en ese proceso de lucha de los trabajadores uruguayos. Señor presidente, el PIT-CNT, después de ese encuentro, primer congreso del PIT-CNT en democracia, el papel jugado por Pepe, al igual que todos estos años que estamos recordando, fue un papel fundamental. Señor presidente, en ese primer congreso del PIT-CNT en democracia se parte en dos. Se retira cerca de la mitad de los sindicatos. Hay compañeros que participaron de ese congreso y que todos lo recordamos. Se retira cerca de la mitad de los sindicatos. Él se quedó en el Congreso, no repitiendo aquello que él mismo contaba, que se había ido de un proceso por diferencias, sino que se quedó en el Congreso. En ese Congreso, producto de sus propuestas, en la elección de la nueva mesa representativa, la del PIT-CNT, porque el Congreso continuó, se tuvieron en cuenta a los sindicatos y a los sindicalistas que se habían retirado y fueron integrados sin su presencia a la dirección de la mesa representativa del PIT-CNT, aunque no estaban presentes. Pero, señor presidente, ahí comienza continúa Pepe con su característica inigualable de factor de unidad de los trabajadores. Conversó con los dos sectores, conversó con los sectores que se quedaron y también con los sectores que se fueron. Recuerden que teníamos al PIT-CNT partido en dos en el primer congreso en 1985. Pidió a ambos sectores que eligieran un representante cada uno para junto con él iniciar conversaciones y encuentros con unos y otros. De los delegados que se fueron, eligieron al compañero Daniel Martínez de la Federación ANCAP, actual intendente de Montevideo. De los que se quedaron, a Óscar Groba, metalúrgico. Con ellos recorrió todos los sindicatos, los que se fueron y los que se quedaron, explicando todo este proceso de unidad y explicando además que todos debían dejar algo de sí para no perder el sentido histórico y para no permitir que los 11 años de dictadura hubieran mellado en la capacidad de unidad y de clase de los trabajadores uruguayos, y que era una responsabilidad enorme de quienes éramos protagonistas en aquel tiempo de esa unidad, enorme e histórica. Con ellos, decía, recorrió todos los sindicatos y juntó a todos en una mesa representativa nacional donde nos dimos un abrazo y continuamos juntos después de ese congreso en la dirección, todos en la mesa representativa, hasta el otro congreso, donde ahí se consolidó definitivamente la unidad entre los que estaban, entre los que se formaron o nos formamos en la dictadura y entre los nuevos dirigentes de la democracia. Todo esto fue obra de todos, de muchos, pero fundamentalmente obra del compañero Pepe Delía. Señor presidente,
Estamos finalizando. Como dije al inicio, es muy difícil abarcar toda la vida de una persona, de un ciudadano uruguayo democrático que amó la libertad, que luchó por los intereses de los trabajadores hasta sus últimos alientos. Señor presidente, en este año justamente, en el año que Pepe cumple 100 años, también se conmemora 50 años de unidad de la clase obrera en el país. Y en esos 50 años de unidad hubieron muchos hombres y mujeres que la promovieron. Estuvo el compañero Pepe de Lía. Hemos recorrido humildemente en este recuerdo a Pepe a 100 años de su nacimiento. Algo de su biografía dijimos, algo de la construcción de la CNT, donde fue protagonista indudable, dijimos, algo de la construcción del PIT, en pleno proceso de la dictadura, dijimos, y la construcción del PIT-CNT, de esa reunión en Buenos Aires, de su primer congreso en el 85 y su posterior reconstrucción, también dijimos. Y estamos recordando hoy, señor presidente, a uno de nuestros mejores hombres, un hombre humilde, bueno, único, y a un dirigente sindical también único, que la clase obrera y los trabajadores uruguayos vamos a recordar toda la vida. Vivió y predicó los conceptos de libertad, democracia, los conceptos de unidad, de solidaridad, de socialismo y de lucha de clases. Así recordaremos siempre a José Pepe de Lía. Gracias, presidente.